Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Hoy tenemos una historia que ha dejado a todos sorprendidos. Kerem Bürsin rompe el silencio y confiesa un detalle muy doloroso de su vida. Kerem Bürsin, el famoso actor turco que conquistó corazones en todo el mundo con sus papeles llenos de emoción y carisma, volvió a ser tema de conversación esta semana. Durante una entrevista inesperada, Kerem sorprendió a sus fans al compartir una frase que tocó fibras muy sensibles: "Yaralar sarmak beisen y yaral". Estas palabras, traducidas como "las heridas a veces tardan años en sanar", abrieron un debate sobre lo que el actor realmente quiso decir. La prensa internacional no tardó en reaccionar. Algunos medios especularon que se trataba de una referencia a su vida personal, especialmente a sus relaciones pasadas. Recordemos que Kerem vivió romances muy mediáticos que siempre fueron seguidos de cerca por cámaras y titulares. Una fuente cercana comentó: "Kerem ha pasado por momentos muy difíciles, y aunque sonríe ante el público, en privado guarda mucho dolor". En el programa donde pronunció la frase, la audiencia quedó en silencio. Kerem miró fijamente a la cámara y dijo: "No importa cuánto éxito tengas, hay heridas que siguen ahí, esperando su tiempo para cicatrizar". Estas palabras generaron un gran impacto, sobre todo entre sus seguidoras, quienes sienten que el actor por primera vez mostró un lado más vulnerable y real. Entre los comentarios de las redes sociales, una fan escribió: "Kerem no solo es un actor, es un ser humano que demuestra que todos pasamos por momentos difíciles. Lo admiro aún más ahora". Otra usuaria agregó: "Sus palabras me hicieron llorar, me identifiqué totalmente con él". Se dice que detrás de esas declaraciones hay recuerdos de una relación que no terminó de la mejor manera. Aunque Kerem evitó mencionar nombres, muchos recordaron su sonada ruptura con Hande Erçel. En su momento, la pareja fue considerada como una de las más queridas de la pantalla turca, pero su separación dejó a miles de fans con el corazón roto. "No quiero hablar del pasado con detalles", aclaró Kerem durante la entrevista, "pero lo que puedo decir es que aprender a cerrar ciclos es un proceso largo". Los expertos en espectáculos opinan que esta confesión sincera lo hace aún más cercano al público. Kerem está construyendo una imagen de autenticidad, y eso conecta con la audiencia femenina, que busca identificarse con alguien que no solo es exitoso, sino también humano, explicó una periodista especializada. En medio de todo este revuelo, Kerem también dio un mensaje de esperanza. "Las heridas sanan, incluso si tardan años. Lo importante es rodearse de gente buena, de familia y de amigos que te hagan recordar quién eres realmente". Estas palabras, aunque simples, resonaron con miles de mujeres que han atravesado situaciones similares en sus propias vidas. La confesión de Kerem generó una ola de reacciones en distintos rincones del mundo. Programas de televisión, revistas de espectáculos y hasta psicólogos invitados en paneles de debate se sumaron al análisis de sus palabras. Muchos resaltaron que, en un ambiente donde la fama obliga a aparentar fortaleza y perfección, mostrarse vulnerable es un acto de valentía. Los fanáticos de Kerem se movilizaron en las redes sociales con hashtags que rápidamente se volvieron tendencia. Expresiones como #Fuerza Kerem y #Heridas que sanan inundaron Twitter e Instagram. En YouTube, varios creadores de contenido dedicaron videos enteros a interpretar la frase del actor y a contar experiencias personales que resonaban con la suya. Este fenómeno digital reforzó la idea de que las palabras de una figura pública pueden trascender lo superficial y convertirse en un espejo colectivo. Los críticos, por su parte, señalaron que este gesto podría abrir una nueva etapa en la carrera del actor. Más allá de su atractivo físico y talento en la actuación, Kerem comenzaba a construir una narrativa pública centrada en la resiliencia y la autenticidad. "Estamos presenciando el nacimiento de un Kerem más humano, más cercano a la gente", escribió un columnista de un diario español. Detrás de sus declaraciones se esconde una verdad universal: todos, incluso las celebridades, enfrentan batallas invisibles.
Kerem reconoció que la soledad es un sentimiento que lo ha acompañado en los momentos más oscuros, y que solo al hablarlo en voz alta pudo empezar a sanar. Esta confesión le dio a sus seguidores un motivo más para identificarse con él. Algunos especialistas en salud mental remarcaron la importancia de lo dicho por el actor. Cuando una persona con tanta influencia comparte un mensaje de vulnerabilidad, normaliza el dolor emocional y abre el camino para que otros se atrevan a pedir ayuda, explicó una psicóloga entrevistada por la prensa turca. Mientras los rumores sobre su vida personal continuaban, Kerem también anunció que estaba preparando nuevos proyectos cinematográficos. La industria, consciente del impacto de su sinceridad, empezó a verlo como un artista con mayor profundidad, capaz de interpretar papeles más complejos y con una carga dramática superior. Algunos directores incluso aseguraron que sus declaraciones lo volvieron aún más interesante para el cine internacional. A pesar del tono doloroso de su confesión, Kerem insistió en que su intención no era transmitir tristeza, sino esperanza. Si yo pude soportar ciertas cosas y seguir adelante, cualquiera puede hacerlo. No soy diferente a los demás, expresó. Esta humildad caló hondo en sus seguidores, quienes agradecieron no solo al actor, sino al ser humano dispuesto a mostrarse sin máscaras. En entrevistas posteriores, Kerem compartió que la música y la escritura lo han ayudado en su proceso de sanación. Reveló que lleva un diario donde anota pensamientos y emociones, y que ese ejercicio le ha permitido ordenar su mente y liberar cargas. Incluso mencionó que no descarta publicar un libro en el futuro, un proyecto que emocionaría a quienes buscan conocer aún más de cerca su mundo interior. El fenómeno alrededor de sus declaraciones fue tal que varias organizaciones sin fines de lucro en Turquía comenzaron a utilizar sus palabras en campañas de concientización sobre la salud mental. En carteles y redes sociales, la frase "las heridas a veces tardan años en sanar" se convirtió en un lema que buscaba derribar estigmas y fomentar la empatía. Kerem, al ser consultado sobre este movimiento, dijo sentirse honrado y comprometido. Si mis palabras pueden ayudar a alguien a sentirse menos solo, entonces todo el dolor que atravesé habrá tenido sentido, afirmó con emoción. Hoy, mientras sigue trabajando en nuevos proyectos y reconstruyendo aspectos de su vida personal, Kerem se ha transformado en un símbolo de resiliencia. Su historia recuerda que la fama no inmuniza contra el sufrimiento, y que incluso los rostros más conocidos necesitan tiempo para sanar. Para sus fans, cada palabra del actor es ahora un recordatorio de que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una forma poderosa de conectar con la humanidad compartida. Kerem Bürsin no solo sigue siendo un ídolo de la pantalla, sino que se ha convertido en un referente de fortaleza emocional y autenticidad. Con esta etapa de apertura y honestidad, el actor parece dispuesto a escribir un nuevo capítulo, no solo en su carrera, sino también en la manera en que la sociedad percibe a las celebridades. Y quizás, con el tiempo, logre que más figuras públicas se atrevan a mostrar sus cicatrices, recordándonos a todos que sanar es un viaje que merece ser contado. Queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan de estas declaraciones? ¿Creen que Kerem se refería a alguien en particular? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas noticias del mundo de las celebridades.